Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gusto de ver también a muchos amigos acá. Mi nombre es Jorge Duárez, vengo representando a la Comisión Episcopal de Acción Social. Yo me voy a parar mejor porque si no, después del almuerzo siempre es complicado estos ministerios, así que vamos a darle. Como ustedes seguro conocen, la Comisión Episcopal de Acción Social es una institución de la Iglesia Católica y una de nuestras fuentes de inspiración es la doctrina social de la Iglesia y en los últimos tiempos en particular el mensaje de Francisco, ¿no? El Papa Francisco ha puesto mucho énfasis en diagnosticar que vivimos un tiempo de una crisis integral, dice él, ¿no? Una crisis integral que lo afecta a todo, la economía, la ecología, la política y la ética. En la última oportunidad, la primera y hasta la última que ha estado Francisco acá en el Perú, en el Palacio de Gobierno, dijo y fue muy enfático en decir que la corrupción es un mal que hace mucho daño a los pueblos latinoamericanos, en las democracias de este bendito continente, dijo. Lo caracterizó como un virus social, un fenómeno que lo afecta a todo, siendo los pobres la madre tierra los más perjudicados. Considero que el mensaje de Francisco renueva y actualiza, refresca el compromiso de SEAS en la lucha contra la corrupción. Lucha contra la corrupción que en los últimos años se ha traducido en 3 líneas básicamente, ¿no? En SEAS apostamos por generar, como muchos de ustedes seguramente también desde sus propios espacios, procesos formativos. Consideramos que es clave tener estos procesos formativos en un país en donde la corrupción se ha naturalizado, ¿no? En donde cada vez gana más una lógica en donde tanto el acto de corrupción cotidiano, la pequeña corrupción como la gran corrupción, se va volviendo algo que deja de ser problematizado por nuestra ciudadanía. Entonces, nosotros seguimos apostando por generar justamente una serie de espacios en donde estas lógicas puedan discutirse, puedan problematizarse. En eso voy a contar ahora más. Uno es generar espacios de reflexión. Lo segundo ha sido acompañando e impulsando procesos de vigilancia ciudadana en espacios locales y en instancias nacionales. Y tercero, SEAS ha buscado siempre formar parte de plataformas institucionales, porque sabemos pues que luchar contra la corrupción es un trabajo que debe ser asumido en redes, ¿no? Generando espacios de sinergia, de encuentro con las instituciones amigas con las que durante muchos años he seguido trabajando. Permítanme brevemente, ¿cuánto tiempo es? Perdón, se te he dicho 15 minutos. Después hay una segunda. Hay una segunda ronda, claro. Para la segunda parte. Por eso la dejamos aquí. Está bien. Permítame entonces adentrar en uno de estos puntos. Consideramos que la formación es un elemento clave para la prevención. Entendemos de esa manera la formación. Creemos que debemos aprovechar toda oportunidad que tengamos para prevenir la posibilidad de que la corrupción como sistema se continúe fortaleciendo. Porque estamos en un momento en el país donde la corrupción debe ser pensada como un sistema y que tiene los componentes necesarios para seguir cimentándose y seguir instalándose en el Estado y en la sociedad en su conjunto. En ese sentido, la prevención que debemos realizar con la ciudadanía debe aprovechar los diferentes espacios. Y uno de esos espacios claves, consideramos, son justamente los procesos electorales. Creemos que un elemento clave para la prevención es un voto informado. Un voto informado y además un voto que usted pueda tener o contar con criterios éticos para elegir a nuestras autoridades. Desde hace aproximadamente 8 años SEAS, más tiempo, SEAS ha desarrollado diferentes procesos electorales que hemos vivido, campañas de promoción de voto responsable. La propuesta ha sido proponerle a la ciudadanía 5 criterios éticos para elegir a sus autoridades. El primer criterio era la honestidad. Un compromiso frontal con la lucha contra la corrupción. El segundo criterio que promovimos ha sido el conocimiento de las necesidades de la ciudadanía. El tercer criterio fue plantear propuestas claras y realistas. El cuarto criterio, apuestas por el cuidado del medio ambiente.
y el quinto, promover un desarrollo integral. Eran 5 criterios éticos que nosotros proponíamos para evaluar nuestras opciones. Esto en espacios, en tanto en foros como en talleres, como con material didáctico. Es una anécdota que les comento. En los talleres que realizábamos teníamos un instrumento que permitía poner un número de evaluador por cada uno de estos 5 criterios éticos a los candidatos que cada uno elegía, ¿no? En algún taller a la salida uno de los participantes se acercó y nos dijo, me parece muy interesante la propuesta, pero me parece que esto al final está promoviendo el voto en blanco, porque usualmente todos los candidatos no pasaban una evaluación de esas características, ¿no? Lo cual condice con el gran desprestigio que tienen los políticos acá en nuestro país, ¿no? Ciertamente que los resultados que hemos tenido con este tipo de intervenciones han sido variados, ¿no? Lo que sí nos llama la atención es la demanda, la fuerte demanda que tenemos desde las jurisdicciones eclesiales para generar estos espacios, no solamente con agentes pastorales, sino también líderes de organizaciones sociales. Eso ha sido un elemento importante. En algunos casos, incluso se generaron, después de estos espacios de formación, foros en donde se firmó con los candidatos acuerdos de gobernabilidad en base a determinadas agendas. El desafío ahí, como seguro ustedes podrán deducir, es cómo darle seguimiento a esos compromisos de gobernabilidad, porque son compromisos que usualmente no son tomados muy en serio por las autoridades elegidas. Esa relación entre representantes y representados siempre se torna algo frágil, ¿no? Entonces, con relación a la formación, luego de estas coyunturas electorales, hemos tratado de mantener un proceso de diálogo con agentes pastorales, con líderes sociales, porque el desafío que tenemos nosotros desde SEA es cómo volvemos a plantear un diálogo entre la ética y la política, básicamente, ¿no? Sin desconocer que la política tiene sus propias lógicas, pues lógicas de poder, evidentemente, pero que sí consideramos que la ética puede servir de orientación a las decisiones, ¿no? Como enseña la doctrina de la evidencia, orientaciones basadas en el servicio del bien común. Permítanme entrar ahora al segundo punto, que tiene que ver con el acompañamiento de la vigilancia ciudadana. Quisiera compartir básicamente 2 experiencias, una referirla para también creo que da cuenta de los desafíos de la vigilancia. SEAS desde un inicio del proceso de transición acompañó muchos procesos de vigilancia de los presupuestos participativos. Si bien lo hicimos en diferentes regiones, sobre todo lo realizamos en Huánuco, Junín y Ancash. Generar espacios en donde los comités constituidos conozcan sus funciones, cuenten con herramientas para hacer la labor de vigilancia, comprendan cómo es el proceso participativo, lograr comités inclusivos en donde también participen hombres y mujeres, incluyendo los jóvenes, en fin. Lo interesante de este proceso fue generar no solamente este acompañamiento para que realicen la vigilancia misma a través de herramientas concretas que permitan un recojo de información, sino que también generamos foros de encuentro entre comités de estas regiones y comités de Lima también, en donde se intercambiaban experiencias, ¿no? En donde básicamente eran terapias de problemas vinculados al acceso a la información pública, al total entrampamiento que se encontraba en el vínculo con el municipio, en cuanto a los desafíos que le presentan muchas veces a la ciudadanía, entender procesos técnicos, ¿no? En líderes sociales que no necesariamente pues, han llevado estudios tan especializados, ¿no? Lo que sacamos de estos aprendizajes, y eso fue un trabajo que hicimos con otras instituciones amigas, como SEA Agustino, con Forum también, generamos una serie de propuestas para que el Ministerio de Economía y Finanzas afine las funciones que los comités de vigilancia ciudadana tenían según el instructivo del MEF. Entonces hicimos una labor en donde desarrollamos una propuesta y la presentamos al MEF. Y fue un diálogo, nos sorprendió la apertura del MEF en esa oportunidad y logramos con esa experiencia lograr funciones más claras en todos los comités de vigilancia.
eso fue una labor que nos permitió como cerrar un proceso, ¿no? de trabajar desde la base y poder llevar propuestas desde la base hasta el ministerio mismo. Otra experiencia que hemos estado acompañando, y esto es más reciente, también forma parte del Comité de Transparencia y Vigilancia de los Programas Sociales que tomó el MIDIS, que es presidido por Monseñor Pedro Barreto, Monseñor Barreto. Monseñor Barreto, estoy como hablando de otra vez. No, Monseñor Barreto. Entonces, por solicitud de Monseñor Barreto, SEAS presta apoyo técnico en este espacio, ¿no? Un espacio que es interesante, que tiene un gran desafío, que tiene que hacer seguimiento a Caliguar, a Pensión 65, FUNCODES, UNAMAS. Lo interesante de la experiencia es lo que se intenta, por lo menos, formar toda esta, como una suerte, pues, ¿no? de árbol, de comités en las diferentes regiones, hay comités, ¿no? Lima, hay comités en las regiones y comités a niveles subnacionales, ¿no? Donde también todo un proceso de capacitación, de elaboración de herramientas y de publicación de informes, ¿no? En programas tan delicados como Caliguarma, ¿no? En donde, aunque ha dejado, ¿no? de aparecer últimamente, no sé, ha mejorado al parecer, y en eso es importante la labor, que no solamente realiza ahí en ese espacio SEAS, o más específicamente la Conferencia Episcopal Peruana, sino también la ANC, ¿no? En el comité está también la Iglesia Evangélica, representantes de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que me parece que es un ejemplo de cómo es viable la vigilancia, en tanto, pues, como sabrán ustedes, es imposible hacer vigilancia si no hay un vínculo fluido entre sociedad civil y Estado, ¿no? O sea, no hay otra forma de hacer vigilancia. Porque si no se puede hacer información, si no se pueden recoger las recomendaciones que tiene la sociedad civil frente al Estado. La vigilancia ciudadana está marcada por la posibilidad de diálogo, ¿no? Como casi toda experiencia democrática, digamos. Un intento que ha sido más complicado es que seguro también conocerán, de las veedurías ciudadanas en el proceso de reconstrucción marítima costero, que SEAS también ha intentado acompañar, motivando la construcción de estas veedurías, tratando de dar apoyo. Sin embargo, todos estos retrasos que han habido por parte del Estado y la autoridad de la reconstrucción para iniciar procesos, también pues, ha generado malestar y cierto desánimo en estas organizaciones que se estaban involucrando en estas experiencias de veedurías. Sin embargo, creemos que es un tema que debemos, sobre todo ahora, reimpulsar ante pues, las medidas que está tomando ahora el gobierno encabezado por Ricardo. Por último, y mi tiempo ya está. Sí, te falta 4 minutos. Entonces, la última es la plataforma de sociedad civil, SEAS, y esto es algo que queremos reafirmar también ahora para adelante. Me interesa mucho como iglesia tener diálogo con la sociedad civil. Y eso se traduce participando en espacios de plataformas en donde nos podamos encontrar, plataformas como esta, ¿no? En donde la Comisión Episcopal de Acción Social, desde nuestra apuesta, sumemos esfuerzos, ¿no? Una experiencia que yo destaco, por ejemplo, es la labor del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, que fue liderada por Foro Solidaridad, que no voy a entrar mucho, pero supongo que Rómulo nos contará un poco, pero donde SEAS también se sumó a este esfuerzo y donde sin duda lo que destacó fue todo este impulso a discutir la necesidad de una ley en torno a la imprescriptibilidad de los delitos contra la grave corrupción. Y creemos que es fundamental en esta coyuntura impulsar otras plataformas de lucha contra la corrupción. Entiendo que diferentes instituciones como la Coordinadora u otras están tratando, ¿no?, de construir. Y considero que es necesario porque para una lucha frontal contra la corrupción necesitamos evidentemente reformas institucionales, como por ejemplo es necesario mejorar toda esta propuesta de la autoridad en torno al acceso a la información pública, que lo que se ha aprobado y lo que se logra realmente es bastante menor a lo que se esperaba.
Necesitamos avanzar con sistemas de control interno de las instituciones del Estado, sin duda. El diagnóstico que publicó la Cámara con relación a lo poco que se ha avanzado en el sistema de control interno es algo que preocupa. Y sin duda un tercer elemento clave, consideramos, es el tema del financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Si no se logran mecanismos en donde sea transparente las fuentes de financiamiento, este es un país en el que cada vez se está lavando más dinero. Y eso pone en riesgo, evidentemente, la democracia. Todas estas reformas institucionales deben ser acompañadas de una sociedad civil movilizada. Generar la presión social que tenga la capacidad de generar una agenda seria de lucha anticorrupción. Si no sabemos que todas estas medidas pueden quedarse entrampadas en las lógicas de negociación de los actores políticos de turno. Esto será solamente posible enfrentar si nosotros acompañamos a las organizaciones sociales, nos involucramos en una labor de organización, de sumar y poder encontrar una sociedad civil que realmente en las calles, en los foros, en los espacios que se nos demande, levantemos una voz de protesta y que las acompañemos con esta serie de elementos de propuestas que estamos trabajando, ¿no? Eso es lo que yo les quería compartir. Puedo cerrar ahora. Gracias por su atención. Gracias, Jorge, por haber. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación a compartir este espacio. Sí, gracias. Recibo un saludo del equipo de Transparencia y voy a compartirles a ustedes las experiencias en las que estamos y a partir de ahí reflexionar un poco a propósito del título de esta mesa, que es el rol de la sociedad civil en la lucha anticorrupción. Como antecedente, debo plantear que ustedes seguramente conocen a Transparencia metida en la observación de los procesos electorales. Sin embargo, desde hace algunos años, además, Transparencia amplió como su ámbito de actuación y está fuertemente abocada en todos aquellos procesos que incidan en el mejoramiento de la calidad de la democracia y de la representación política en el Perú. Y sobre eso pues hay varias cosas que se han hecho en los últimos años, no las voy a... Pero en ese marco es que entra la preocupación por la corrupción en el vínculo que tiene la corrupción como un elemento que afecta fuertemente la vida democrática en el país por distintas razones. Porque altera el peso igualitario de los electores, ¿no? Metiendo plata para inclinar determinado tipo de decisiones políticas, porque afecta decisiones o inclina decisiones de autoridades, porque genera distorsiones de diverso tipo y afecta el funcionamiento de las entidades públicas, y porque genera al mismo tiempo una deslegitimación de la democracia, de la vida democrática, de las instituciones democráticas, justamente por ese mal funcionamiento. Entonces, hay muchas razones por las cuales la corrupción afecta a la democracia y por tanto es un tema que captó el interés de Transparencia hace ya algunos años. Anteriormente, con muchos de ustedes además, buena parte de la insistencia ha estado puesta sobre todo en mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a todo nivel, en gobiernos de todo nivel, como una estrategia de buen gobierno para, no se decía para enfrentar la corrupción, pero digamos para generar como gobiernos más cercanos y más digamos, que respondan con mayor certeza a las necesidades y demandas ciudadanas y que de paso pudieran pues informar con más transparencia sobre el uso de los recursos públicos. Eso es como antecedente, pero el escándalo, la Bajaco y todas las denuncias de corrupción que vinieron después nos plantean con situaciones de otra dimensión, es decir, ya no basta solamente insistir en mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, es parte de la agenda sí, pero obviamente la magnitud del problema de la Bajaco nos pone en una agenda mucho más amplia, y es allí donde entramos, y si quieren el primer punto de ingreso, ya
propiamente en este campo fue a propósito de la conformación de la Comisión Presidencial de Integridad. Creo que Eduardo Vega estuvo aquí en la mañana, el exdefensor, él presidió esta comisión, y Transparencia y algunas otras instituciones de la sociedad civil pues le brindaron un respaldo muy grande. De hecho, el presidente de Transparencia, el actual presidente de Transparencia, fue uno de los integrantes de esta comisión. Y luego, cuando esta comisión termina y presenta su informe en diciembre de 2016, se toma una decisión basándose en la recomendación 100 de ese informe. La recomendación 100 de ese informe, la última, decía que la sociedad civil establezca mecanismos para hacerle seguimiento al informe de las recomendaciones de la comisión. Y entonces hubo una suerte de alianza entre Proética, Transparencia, la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica, a la cual últimamente se ha sumado también la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para promover la vigilancia a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Integridad. Y esa es como una primera dimensión entonces de la experiencia que quiero contarles ahora muy brevemente. Esta iniciativa se ha denominado Observatorio de Integridad y está ahí la web que hemos lanzado el año pasado en el mes de octubre, y que es el instrumento que de alguna manera concentra el seguimiento que estamos haciendo a la implementación de las recomendaciones de la comisión. Voy a ir navegando por la web para que vean ustedes, el tipo de trabajo que entonces es posible realizar. En primer lugar, nos interesa destacar cuáles son las propuestas que están en curso, o las propuestas que se han ido presentando, y entonces este es como un repositorio para ir publicando en un solo lugar las distintas propuestas. No solamente el informe de la Comisión de la Verdad, sino las políticas que apruebe el gobierno, y otros estudios o propuestas que estén, en este caso, por ejemplo, el informe de integridad que publicó hace 2 años la OCDE, un documento que publicó el Ministerio Público, el mismo compromiso de Lima que se suscribió en la Cumbre de las Américas, y cualquier otro documento que se vaya suscribiendo, como para tener ahí, digamos, el conjunto de propuestas que están planteando cuál es la agenda anticorrupción en el país. Primera cuestión. Segunda cuestión, aquí, es el seguimiento. Y en el seguimiento tenemos una posibilidad aquí en este buscador. Uno puede encontrar las 100 recomendaciones de la Comisión de Integridad. Entonces, cualquiera de ellas, por ejemplo, impedir el ingreso o regreso a la función pública de personas condenadas por corrupción, narcotráfico. Y para cada una de esas recomendaciones podemos establecer cuál es el estado de implementación. Por ejemplo, esas 2 están parcialmente implementadas. Y ahí se explica por qué, cuáles son las fuentes que estamos haciendo. Es un seguimiento de cómo se están implementando esas recomendaciones. En un balance que hicimos en octubre del año pasado, encontramos que de las 100 recomendaciones, 13 se han implementado plenamente, 17 a medias y 70 no se han implementado. Estamos ahorita empezando a hacer un segundo balance, pero se da cuenta que si 70 de esas 100 recomendaciones no están implementadas, el compromiso asumido por el entonces gobierno del presidente Kuczynski pues era como muy bajito frente a una misión que él mismo había creado. Pues ahora tenemos nuevas normas, un compromiso verbal del presidente, su primer ministro, la política, el Plan Nacional Anticorrupción recién aprobado. Vamos a ver cuánto de esto está avanzando o no, y eso lo publicaremos aquí. Pero también lo que tenemos aquí es análisis ya más parciales. Entonces, por ejemplo, el año pasado hicimos un análisis de, ¿se acuerdan ustedes de los decretos legislativos, la delegación de facultades que tuvo el gabinete Zavala casi al inicio, en el verano del año pasado? Hicimos, esa delegación de facultades tuvo un paquete de corrupción. Hicimos un análisis de cuántas
medidas del informe de la Comisión de la Verdad, de la Comisión Presidencial de Integridad, fueron incorporadas en esos decretos legislativos y cuántas no. Por ejemplo, una propuesta era la Autoridad Autónoma de Transparencia y Acceso a la Información. El gobierno dijo, hemos creado una autoridad. Nosotros evaluamos y dijimos, porque eso que ustedes han creado es un mamarracho. No es ni autoridad ni es autónoma y por supuesto no favorece la transparencia. ¿Ya? Entonces también es una oportunidad de analizar las decisiones que va tomando el gobierno, la responsabilidad del Poder Ejecutivo, lo que se estuvo discutiendo en la reforma electoral, es decir, distintos aspectos del debate normativo y de políticas en torno a la agenda anticorrupción desde el informe de la Comisión de Integridad y viendo cómo eso se viene implementando, no se viene implementando, cuáles son los temas de debate, qué propuestas se podrían hacer para mejorar normas, políticas públicas de implementación. Y luego una cosa que hemos hecho, digamos, con particular énfasis, es la primera recomendación de la Comisión de Integridad, que es ponerle el ojo a las declaraciones de interés de las altas autoridades. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí encuentran al presidente, a los ministros, a los viceministros, y van a poder encontrar aquí su declaración de interés, que permite evaluar si las personas, en este caso altos funcionarios o funcionarias, tienen pues algún tipo de vinculación con intereses como para transparentar los posibles conflictos de interés que estas autoridades tienen. Esta información debe estar publicada en las webs de los distintos ministerios. Aquí las ponemos como en un solo lugar para facilitarlo. Entonces es como un seguimiento específico que hacemos a esto. Entonces, con esos ejemplos lo que les quiero decir es que, digamos, uno de los roles que estamos asumiendo desde este observatorio es hacerle seguimiento a las políticas a favor de la integridad y contra la corrupción, digamos, desde la sociedad civil y como ánimo crítico y usando el informe de la Comisión de Integridad como un foco que nos permite establecer justamente la valoración del avance o no avance de estas políticas. En este marco, adicionalmente, tenemos una segunda iniciativa, a la cual ya se ha referido Jorge, y que además compartimos con varios de los miembros que están en esta sala, que es las veedurías ciudadanas, que se enmarcan en la ya larga tradición de vigilancia ciudadana, en la cual muchos de ustedes pues tienen muchísima experiencia, y que está en este momento centrada en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero. El año pasado estuvimos visitando 5 departamentos, ahora hemos sumado uno más, proponiéndole a las instituciones de la sociedad civil, es decir, cámaras de comercio, colegios profesionales, ONGs, colectivos ciudadanos, redes de voluntariado, incorporando a la mesa de concertación y a la Defensoría del Pueblo las iglesias, ahí donde estuvieran interesadas, universidades, a formar grupos impulsores de veeduría ciudadana de la reconstrucción. Y este año estamos empezando propiamente el proceso de veeduría junto con esas instituciones de la sociedad civil en 6 departamentos, porque ya hemos incorporado Lima región. Entonces este proceso va a empezar en Chimbote primero, después en la zona del Callejón de Guaylas, en La Libertad, en Lambayeque, en Piura y en Tumbes. Y la idea es desplegar veedoras ciudadanas que verifiquen el avance de las obras de reconstrucción que están ejecutando gobiernos regionales, ministerios y gobiernos locales, alertar sobre posibles riesgos, sobre retrasos o sobre situaciones presuntamente irregulares, hacer análisis de las mismas y emitir los reportes correspondientes a las autoridades para ver cómo se puede influir en el correcto y eficiente desarrollo del proceso de reconstrucción y además en una lógica de participación ciudadana, es decir, la reconstrucción no solo mirada con ojos técnicos, sino con ojos de este es un asunto en el cual todos y todas podemos involucrarnos porque nos interesa y tenemos una cierta capacidad de ejercer esa vigilancia. Entonces, ese es como un segundo aporte que, en verdad, en este auditorio, digamos,
no es que sea novedoso, porque digamos, experiencias de vigilancia ciudadana sobre el quehacer público, incluyendo aspectos de inversión pública, pues ustedes y las instituciones a las que ustedes representan tienen muchísima experiencia, y en ese sentido ese es como un aporte más a una larga trayectoria que en el país existe justamente sobre propuestas y experiencias de vigilancia ciudadana. De alguna manera estamos bebiendo también de ellas al momento de promover este proceso. Entonces ahí estamos, digamos, como en esta doble dimensión. Por un lado, el seguimiento de las políticas, las medidas y el debate político sobre todo esto, y por otro lado, promoviendo junto con otros experiencias de participación ciudadana en inversión pública, en la vigilancia de inversión pública, en este caso particularmente referida a la reconstrucción. Listo, muchas gracias. Gracias, Carlos. De Foro Solidaridad, muy conocido por todos nosotros. Bueno, voy a exponer la experiencia de Fórum en dos momentos, ¿no?, relacionados a contextos y a temas también de cooperación financiera. Lo primero que quiero decir es que, bueno, la apuesta de Fórum siempre es por la construcción de redes, como ustedes saben, y tener siempre como referencia a las dos grandes coordinadoras de sociedad civil, ¿no?, la Conferencia Nacional de Desarrollo Social y ANC, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces siempre estamos en función de promoción de redes, a ver cómo tener esos dos grandes paraguas y espacios donde salen lineamientos para que consideramos importantes para la sociedad civil. Bueno, tenemos quiero contar que como dos momentos del aporte de Fórum en este tema. Un primer momento donde hemos estado, bueno, contando proyectos especializados de lucha contra la corrupción, con el apoyo de la cooperación belga, el Ministerio, y también en un último momento un proyecto más corto con AID, que era parte de un proyecto mayor, y otro momento donde ya no tenemos financiamientos para este trabajo, pero hemos decidido trabajar transversalmente los temas en los que estamos, ¿no? Que la corrupción sea transversal a esto y colaborar en todo lo que se refiera a alianzas con otras redes que están trabajando esos temas para compartir la experiencia pasada que tenemos, pero también los aportes que nos da participar en la Red Latinoamericana de Desarrollo y Derechos, ¿no? Entonces, esos son como los dos momentos. Nosotros, a partir del Foro Social Panamazónico, hemos decidido apostar por todo lo que es cuidado de la naturaleza y defensa del territorio. Estamos trabajando en seguridad alimentaria, vigilancia de megaproyectos, promoción de energías renovables, y es a partir de los grupos con los que trabajamos este tema con indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, donde queremos transversalizar y estamos transversalizando el tema de la lucha contra la corrupción, y a la vez con los conocimientos que nos da Latin Gap, sobre todo en su lucha contra los flujos ilícitos de capital, tratamos de aportar al Grupo de Productos Nacional, que es otra red también, ¿no?, para colocar el tema de justicia fiscal, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestra forma de y voy a explicarlo en un momento. En el primer momento quiero compartir que trabajamos en base a dos entradas, ¿no? Uno fue el grupo de trabajo contra la corrupción, donde participaban APRODE, IDL, CEAS, FOVIDA, el grupo Propuesta, y donde, bueno, un gran tema fue buscar que se promoviera la ley de imprescriptibilidad de los delitos de gran corrupción, que si bien no se logró en ese periodo donde estuvimos nosotros accionando como proyecto y como grupo, pero sí se logró después, ¿no? Asimismo, nosotros otro aspecto que trabajó mucho fue el seguimiento y la difusión de los resultados de la media comisión. Estuvimos realizando una serie de foros, ¿no?, en coordinación con los investigadores, tanto en Lima como en provincias, para poder divulgar esta información, ¿no?, sobre la corrupción en el gobierno de Alan García. En nuestra concepción siempre también dijimos que la responsabilidad de la corrupción no era solamente de los públicos, sino de los privados, ¿no?, y que había que equiparar los delitos. Si bien no se logró una medida en ese momento, pero era un tema que estaba presente, y como que la corrupción era estructural también, y afectaba a los derechos humanos, ¿no?, y al desarrollo social también. En esta misma etapa, junto a ese trabajo más nacional, donde he resaltado lo más importante, se trabajó formando redes de lucha contra la corrupción, tanto en Ancash, en Huánuco y en Junín. También se tuvo en un determinado momento de trabajo en Lambayeque, pero al final se tuvo más prioridad en esas tres zonas.
Y en el caso de Ancash fue importante el trabajo porque fuimos confluyendo y también animando, y a partir de una serie de acciones, también a lo que fue la salida del gobernador, o sea, del gobernador de Ancash de ese momento, ¿no? que está ahora en ese momento preso y juzgado. Y por otra parte, fue interesante, por ejemplo, en los 3 sitios también dialogar con la mesa de lucha contra la pobreza, y a la vez siempre participar y aportar en lo que eran los acuerdos de gobernabilidad, ¿no? También en cada lugar se trataba de vigilar algunos aspectos más cercanos a la población, que los grandes temas que bloqueamos en el grupo. Y también se llegó a acuerdos tanto con la Universidad Nacional de Junín como con la Universidad Nacional de Huánuco para tener cursos sobre estos temas, ¿no? Dentro de los actores que más se trabajó fueron jóvenes, mujeres, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de iglesia, fueron los que más concluyeron en estos espacios de estas redes. Ahora, quiero mencionar algunas de las actividades porque revisando justo el trabajo que hizo el equipo, yo no estuve en ese equipo y otro equipo que ya no existe en la institución. Hubo cosas muy interesantes que se pueden seguir compartiendo, ¿no? Por ejemplo, las campañas de incidencias nacionales y regionales, no sé si algunos recordarán, gatos y gatas para que las ratas no nos ganen en Ancash y en Junín, ¿no? Esto fue en 2013-2014. Ferias ciudadanas por el Día Internacional Anticorrupción en Lima, en Ancash, en Huánuco y en Junín, entre 2002 y 2014. Pasacalle, hay golpes en la vida tan fuertes por el autogolpe del Estado 5 de abril, ¿no? Así lo llamamos, ¿no? Tanto en el 2014 como en el 15. Campaña por la memoria y conmemoración del crimen de la Catuta, que se denominó No te ensucies las manos con la corrupción. También campaña de sensibilización contra la corrupción de Ancash, ¿no? La primera campaña anticorrupción de la Mesa de Trabajo por la Transparencia Judicial de Huánuco también. Se tuvo muchos encuentros regionales de organizaciones colectivas juveniles, tanto en Ancash, en Huánuco como en Junín. Asimismo, se colaboró con el tercer encuentro macrorregional norte de actores políticos jóvenes en Lambayeque, y siempre en las CONADES. Bueno, antes de estos años, Fórum animaba las coredes de Huánuco, Junín y Ancash. Y bueno, producto de eso es que siempre se colocaba también el tema de derecho contra la corrupción en estos espacios, y después en los CONADES que se hicieron en los últimos años. Se tuvieron distintos foros de análisis locales y nacionales, como foro resultado de la Megacomisión Investigadora del Gobierno de Alan García, el Foro de Democracia y Lucha contra la Corrupción, Foro de Delitos de Corrupción e Inhabilitación, Foro Retos y Perspectivas en la Lucha contra la Corrupción de Ancash, Foro Balance y Compromisos por una Lima Mejor, Foro de Acuerdo de Gobernabilidad de Junín, Foro Callejero ¿Y tú qué has hecho para frenar la corrupción?, Foro Retos y Perspectivas de la Lucha contra la Corrupción en Huaraz, Foro Retos y Desafíos en Junín, Foro de la Megacomisión en Debate, en Junín también, Foro Público y después el paquetazo ¿Qué más? Y después también con la LINDAD, el Foro de Corrupción e Ilusión, Ruta del Dinero Ilícito. Bueno, simplemente yo menciono todo esto porque realmente la sociedad civil puede hacer muchas cosas, ¿no? El asunto es que nos organizamos, nos ponemos de acuerdo y claro, tenemos algunos fondos para hacerlo, ¿no? Pero todo esto se hacía con la colaboración local, ¿no? Luego, bueno, como les decía, se tuvo también distintos eventos y alianzas para hacer incidencia en la Mesa de Coordinación Interinstitucional de Lucha contra la Corrupción del SANTA. Se dialogó mucho con la coordinadora de la Comisión de Nivel de Autocorrupción, ¿no? Se le llevó muchos elementos, y ahora es la que ha sido nuevamente elegida para que coordine el CAN. Se tuvo también diálogo con la Procuraduría Pública de Anticorrupción. Bueno, y así, ¿no? Entonces, esta fue como una etapa, bueno, que terminó, ¿no? Para entrar a esta, pero terminó con un último esfuerzo, que fue realizar una serie de eventos para socializar lo que era el Código Penal, el procesal penal. Y eso se hizo en eventos en Lima, eventos en Amazonía, ¿no? El proyecto se llamó Conocer para Vigilar, era muy interesante porque un tema tan denso se trató de transmitirlo de la manera más pedagógica, dividido en un temario de la siguiente manera: ética y transparencia pública, corrupción y ciudadanía, distrito judicial y lucha contra la corrupción, roles y etapas del nuevo Código de Proceso Penal, el Código de Proceso Penal y su tratamiento del género y la interculturalidad, vigilancia ciudadana como derecho y deber y medios de comunicación, y el nuevo Código de Proceso Penal. Esto llegó a líderes, abogados, comunicadores de espacios de concertación.
Bueno, en esa nueva etapa consideramos los siguientes elementos, ¿no? Que tenemos que incorporar en todos los análisis de lucha contra la corrupción el entorno del poder, ¿no? O sea, el poder en este momento tiene un entorno pues que podemos en algunos casos declarar que son o poderes económicos transnacionales o también poderes mafiosos, ¿no? Y bueno, también los poderes económicos internacionales pueden terminar siendo mafiosos, ¿no? Entonces tienen que, ¿no? Y tenemos como mafias, distintas mafias, ¿no? Que incluso los partidos a veces expresan existencias mafias. Entonces tener ese entorno, o sea, no podemos hacer nada sin considerar que ese entorno, porque si no es como una ilusión hacer toda una serie de trabajos. Y segundo, lo que es el funcionamiento del modelo económico financiero, ¿no? O sea, las arquitecturas financieras que existen, ¿no? Y que permiten justamente también el robo a partir de determinadas leyes o institucionalidades que existen, ¿no? Como podemos decir que es una institucionalidad, aunque no es oficial, pero existe, que son los paraísos fiscales, ¿no? Que están aceptados por todos los organismos internacionales, si bien tratan de ponerles algunos cotos de límites y también una normatividad permisiva que permite que las transnacionales puedan eludir impuestos, ¿no? Que es la diferencia entre la palabra eludir y evadir, es que te basas en las leyes, ¿no? Y tienes programadores que te ayudan justamente a evitar cómo pagar impuestos y se pierde muchísimo dinero, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta esta gran pérdida de recursos a partir de eso, aparte de todo lo demás, ¿no? Que ya conocemos como forma más tradicional de la corrupción. Por otra parte, el momento actual está marcado también y hace 2 años, ¿no? 3 años, por el destape de la gran corrupción. Y esto ha llevado justamente por todo lo relajado y además como esto incluso ha implicado sobornos hasta los presidentes o personas allegadas a los presidentes, a las campañas, etcétera. Y eso este destape yo creo que ha movilizado a nuestras grandes redes, ¿no es cierto? Y por eso es que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos convocó a una nueva coalición contra la corrupción y generó una serie de movilizaciones que después se detuvieron porque hubo el fenómeno del Niño, pero a la vez CONADES, ¿no? En la 18 CONADES ha incorporado uno de sus 3 ejes importantes, el de lucha contra la corrupción, junto con modelo económico alternativo y también con igualdad y reforma política, ¿no? Y bueno, Fórmula ha colaborado también con Eduardo Cáceres para trabajar lo que es lucha contra la corrupción, pero transversalizándola, o sea, que sea un elemento transversal. Entonces tuvimos un evento muy interesante donde hablábamos tanto de estos aspectos económicos financieros, hablábamos de la institucionalización de la corrupción, hablamos de la cultura contra la corrupción, pero también hablamos de la corrupción en lo que se refiere a entrega de alimentos, entrega de medicinas, gobiernos regionales, gobiernos locales, o sea, en todos los espacios, porque finalmente está en todos los espacios. Y eso es muy importante para el trabajo que hagamos. Por eso es que ahora no necesariamente, bueno, es siempre bueno que tengamos organizaciones especializadas en la lucha contra la corrupción, pero la mayoría tenemos que transversalizar ese tema y dialogar con los que son los especialistas en esos temas, ¿no? Después es muy importante ahora también como ya lo he mencionado, yo se lo menciono como algo también de novedad, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el plan, ¿no? Uno se dio en septiembre y otro se va en febrero, creo. Además, el discurso de Villanueva también ha incluido una serie de planteamientos de lucha contra la corrupción, y ahora justamente ha salido también la Política Nacional del Perú, donde se habla también de esa dimensión de integridad, ¿no? Es interesante como en el discurso de Villanueva, y habrá que ver si eso se aplica, hay una ley de gestión de intereses, se promueve justamente contra los lobbies, sancionar al sector privado, solo cohecho internacional hasta el momento, y propuesta de ley del fiscal de la Nación presentada en agosto del año pasado, ¿no? También crear un registro de beneficiarios reales justamente para que no todo sea manejado por testaferros, porque actualmente, mejor dicho, todo está manejado por testaferros y no se sabe quién es el beneficiario final. Bueno, estos son aspectos que considerar. Considero que dentro de lo que es bueno, una cosa más que quiero decir, en ese rol de foro de colaborar y de crear redes, justamente también construimos con el grupo Propuesta para la preparación de la Cumbre de las Américas, que bueno, al final no tuvimos papel, pero tratamos de aportar ahí, y también con Proética, ¿no? Que está haciendo una serie de convocatorias también para que hacemos campañas, ¿no? Y bueno, considero que en este momento es muy importante que tomemos el plan de integridad, porque el plan de integridad puede ser hasta pedagógico, tiene muchos contenidos que son importantes que todo el mundo los conozca,
y de manera sintética los plantea, ¿no? Yo creo que hay que hacer todo un trabajo educativo en base a este plan de integridad, donde hay una serie de elementos, por ejemplo, qué cosas son los agentes corruptores, cuál es la definición de la corrupción, qué cosa es la gran corrupción, e incluso ahí hablan de captura del Estado y de pequeña corrupción, qué aporte ha dado el acuerdo nacional, qué aporte sobre el concepto nacional para la ética pública también, ¿no? Que lo ha planteado Proética, corrupción entre el sector público y privado. También cómo se ve la corrupción desde los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Y es interesante cómo hablan de que hay una consecuencia que afecta, de la corrupción que afecta a los derechos humanos, el desvío de recursos cruciales para el desarrollo y la desconfianza de las instituciones. Viendo el plan concreto, que realmente no aborda todos esos aspectos, ¿no? Y entonces en el plan concreto se va nuevamente a la prevención, que es importante, pero bueno, hay otras cosas. Habla mucho de que no solamente hay que castigar el delito, esto puede hacer que algunos se aprovechen de esto. Y lo otro es que se focaliza en los gobiernos regionales. O sea, como que los gobiernos regionales son la fuente de la corrupción. Entonces yo no he profundizado más, pero de lo primero que voy leyendo y lo que voy viendo, o sea, yo creo que hay que analizar esto para ver realmente si el gobierno tiene una decisión de enfrentar la corrupción en todos los aspectos que hemos mencionado. Bueno, entonces voy terminando. Sí, creo que debemos seleccionar de estos planes y de esas políticas en dónde debemos intervenir más como sociedad civil, ¿no? Y también realizar ese trabajo educativo que les digo. Y bueno, en regiones pienso que es muy importante todo lo que es transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas, pero encontrar quizás otros métodos que no sean solamente por los portales, porque ahí no todos, puede ser que muchos puedan tener acceso, pero no todos entienden y tampoco no todos llegan ahí. También es muy importante cultura de integridad y ética pública, ¿no? Sobre todo para ver qué pasa con las alianzas público-privadas, ¿no? Qué valores están promoviendo, el porcentaje de la reducción de los niveles de tolerancia a la corrupción. Y también todo lo que se refiere a contratos de obras, de bienes y servicios. Y por último, a nivel nacional, sería muy importante que nos aboquemos, aparte de analizar y seguir tanto esta política como este plan y ver las dimensiones que le falta, y como sociedad civil tener también toda una serie de propuestas, ¿no? Revisar lo que es materia de gestión de intereses y conflicto de intereses, es el gran problema que hemos tenido, ¿no? Inclusive con el presidente, y en materia de gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción, que es algo difícil que lo haga, por ejemplo, alguien en una localidad, porque después puede tener represalias, como vivimos también en el caso cuando nosotros hacíamos un trabajo más local. Y entonces esto tiene que ser trabajado mucho con redes, ¿no? A partir de las que tenemos, con respaldos nacionales y abogados que estén detrás de todo eso, ¿no? Por último, bueno, Susana Silva es la coordinadora del CAM anticorrupción. En la etapa anterior fue muy dialogante, ¿no? Recibió mucho a la sociedad civil, recibió mucho al grupo contra la corrupción. Esperamos que este momento también sea así, y sería bueno que veamos una estrategia común, ¿no? Entre las distintas instancias y organizaciones, ahora la coordinadora, CONADES, si propuesta va a seguir trabajando en los temas, Proética, ¿no? O sea, tenemos que ver cómo confluimos, tenemos estrategias comunes, ¿no? Gracias. Gracias, Rómulo. Se pasó un poquito, no importa. Como podemos ver, hay distintas experiencias que se vienen haciendo por instituciones, que sería bueno después ver la manera como juntarnos y hacer una sola. Antes de que pase el siguiente ponente, quisiera que por favor apunte sus preguntas para ser precisos al final y hacer preguntas cortas o comentarios cortos que sean síntesis, porque si no se nos alarga mucho. Bueno, damos paso al doctor Walter Albán,
que actualmente está en Proética, pero es muy conocido por todos nosotros por lo que ha hecho como defensor del pueblo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Perdonen que llegara después, pero le había explicado a Mina de que tenía otro compromiso y más bien realmente pude salir de 2:30 de ahí. Y sí, era bien importante tratar de estar presente. Yo creo que se han dicho ya cosas muy importantes también sobre lo que está ocurriendo en el país y el por qué es tan necesario que podamos reflexionar y compartir estos temas. Voy entonces a tratar de ser muy, digamos, específico respecto a los puntos que me interesaría retomar con ustedes. Bueno, por un lado, aclarar un par de cosas. No soy doctor. Es una campaña que estoy empeñado en llevar adelante. Los abogados suelen decir doctores, bueno, también a los médicos, pero doctorado es un grado académico. Yo sé, pero se les dice no. Sí, es una cosa, pero ustedes habrán visto en los periódicos el libro que lo metieron al pobre magistrado. Bueno, tiene razón. Casi se lo baja por... Los dos acá somos que queremos... Por no haber aclarado. Bueno, lo otro era que, por si acaso, dado que acá está transparencia, que nosotros, Proética, somos el capítulo peruano de Transparencia Internacional, que es la ONG global, que está presente en más de 100 países, para trabajar contra la corrupción. Acá el nombre lo tiene Transparencia porque ellos se constituyeron varios años antes de que exista Transparencia Internacional. Pero además Transparencia tiene 4 socios, y uno de ellos es, Proética tiene 4 socios y uno de ellos es Transparencia. Entonces, estamos bastante cerca, ¿no? Y lo otro era decir que, bueno, ya creo está claro el momento del país. La corrupción, digamos, la tenemos desde antes de que exista la República, ¿no? Y de manera muy fuerte. El único estudio serio que se conoce sobre esto lo hizo un historiador que estudió bastante también economía para esto, Alfonso Quirós, ¿no? La corrupción en el Perú, historia de la corrupción en el Perú. Y dicen pues que en el Perú, poco porque fuimos capital de España, o sea, capital del virreinato, ¿no es cierto? Como que tuvimos todas las formas de corrupción aquí concentradas, ¿no? Y eso no lo pudimos erradicar cuando se independizó el país y ha convivido con nosotros de distintas formas durante toda la historia republicana. Lo que señala también es que la corrupción ha tenido en el Perú siempre niveles altos o muy altos, nunca estuvo a un nivel mediano o bajo, ¿no? Y claro, y que calculan que en rigor hemos perdido siempre entre 3 o 4 puntos del PBI, o sea, el Producto Bruto Interno, por año en materia de corrupción, y para que un país se desarrolle se entiende que tendría que tener un crecimiento sostenido de 7 puntos. Quiere decir que la corrupción en realidad es la explicación de por qué estamos tan atrás en una serie de cuestiones que son centrales para la calidad de vida de las personas en nuestro país, ¿no? Pobreza, por supuesto, pero también todas las deficiencias que tiene el Estado para atender la protección de derechos fundamentales, sobre todo ahora que hablamos del campo de los sociales, económicos, culturales, ambientales, en fin. Pero lo que está pasando en estos años, concretamente, es todavía más grave, creo yo, de lo que había anunciado Quirós, ¿no? Porque ahora tenemos a esa corrupción tradicional, que es organizaciones empresariales, por ejemplo, como Odebrecht, o como las constructoras peruanas que han estado asociadas a esta empresa, ¿no? Empresas regularmente constituidas que incurren en malas prácticas para obtener beneficios indebidos. Claro, pero al lado de eso está también la economía ilegal. Perú es hoy día el país que exporta cocaína en el mundo en el primer lugar. O sea, en los años 60 exportábamos harina de pescado, hoy día exportamos cocaína, ¿no? Por eso la violencia que hay en todos los puertos en la costa, ¿no es cierto?, y las ciudades más cercanas. Por eso la violencia que ustedes, por ejemplo, aprecian en el Callao y el grado de corruptela que también se percibe respecto a todas las instancias estatales que actúan en ese lugar. Los niveles de violencia, sicariato, asesinatos, extorsión, en fin. Esto entonces
es algo que hay que tomar muy en cuenta, porque el narcotráfico va siempre de la mano de lo que es también tráfico de inmuebles, por supuesto lavado de activos, la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas. Todo esto está amarrado y por eso es que ha crecido tanto la inseguridad ciudadana. Si uno se fija cómo fue creciendo el país sostenidamente, sobre todo a partir del año 2007, se puede dar cuenta también cómo en paralelo la criminalidad creció igualito, o sea, en la misma medida, porque ha habido crecimiento económico, pero con una muy débil institucionalidad, con una institucionalidad que muchas veces no funciona. Pero lo que es más grave es que lo que mencionaba Rómulo hace un momento, la captura que se ha producido en buena parte del Estado, o sea, estas bandas criminales y esta corrupción galopante y organizada ya no se contentan con coimear a funcionarios, sino que ya están entrando, digamos, a asumir puestos, ¿no? Y en algunos casos con el incentivo de la inmunidad, como los parlamentarios, ¿no? Yo les puedo dar dos ejemplos muy claros de esto. En realidad, respecto, por ejemplo, al arbitraje, ustedes deben haber escuchado la cantidad de la corruptela que se ha producido en el arbitraje, pero es el único país en el mundo donde el Estado está obligado a ir al arbitraje, ¿no? O sea, esto ya comienza a generarnos alguna sospecha. ¿Por qué? ¿No? Pero hay algo que es propio del arbitraje en otros lugares, donde más bien es una alternativa para no ir al Poder Judicial, pero acordada entre particulares, entre privados. Entonces, por eso el arbitraje siempre fue confidencial. Lo que es absurdo es que además de haber hecho que el arbitraje sea obligatorio para el Estado en el Perú, llevan adelante los arbitrajes con confidencialidad. En consecuencia, esto es pues como garantizarles impunidad a todos los que quieran, ¿no?, hacer lo que les dé la gana para corromper, y han corrompido durante años. Una de las primeras cosas que se le recomendó en ese momento al gobierno, al señor Kuczynski, para tratar de paliar este asunto fue que los arbitrajes en los que participa el Estado entonces no puedan ser arbitrajes ad hoc. Ya no voy a entrar a esta, digamos, explicación porque tomaría mucho tiempo, pero el arbitraje ad hoc es todavía más oscuro que el arbitraje institucional. Entonces se dijo, bueno, por lo menos si el Estado va a ir al arbitraje, que vaya al institucional, no al ad hoc. Bueno, pues, y otra cosa que venía ya ocurriendo en los centros de arbitraje, que son los institucionales, son los que llevan arbitrajes institucionales. Los más conocidos son la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica y el Centro de Arbitraje que tiene la Cámara Peruano-Norteamericana, que es el ANCHAD, ¿no? Pues bien, en esas instituciones se había comenzado a hacer un esfuerzo por ir limpiando la lista de árbitros para no mantener como posibles elegibles para ser árbitros a gente que ya se sabía que tenía una práctica muy cuestionada. Entonces, como parte de esa decisión, por ejemplo, la Católica sacó a un señor Cañepa, que ahora se ha hecho famoso, ¿no? Porque era un árbitro claramente, a nuestro juicio, digamos, en el que no se podía confiar. Este señor nos ha demandado, tenemos una demanda penal, una demanda civil o amparo, perdón, para que lo tengamos que recuperar. ¿Y qué pasó cuando lo sacamos? En el Congreso, el congresista Eguren, que venía por Arequipa, ¿no?, el Congreso anterior, primero se dirigió a nosotros de manera muy malcriada, como llamándonos un poco la atención y preguntándonos por qué al señor Canepa lo habíamos sacado de nuestra lista de árbitros. Como le dijimos que teníamos toda la atribución y el derecho de excluirlo de nuestra lista, no era bienvenido a la casa y punto. No teníamos por qué darle más cuentas al Congreso ni tener que explicarle el porqué de la decisión. Entonces presentó un proyecto de ley, ¿no es cierto?, con el cual lo que quería hacer en definitiva era que los centros de arbitraje no puedan limpiar su lista de árbitros, ¿no? Les daban casi como una garantía de permanencia a todos los árbitros que estaban en las listas. Ese proyecto fue denunciado porque nosotros conseguimos una carta, digo, como proética, en que este señor Eguren, con un descaro impresionante, había enviado una comunicación a la entidad del Estado que se ocupa de coordinar estos temas de arbitrajes, que es la OCE, la Oficina Supervisora de Contratos del Estado, donde, en buena cuenta, le llamaba la atención a la presidenta de la OCE de ese momento y le decía que no entendía pues bajo qué criterios escogían a sus árbitros,
pero que había, por ejemplo, el caso de este amigo, dice, mi amigo Horacio Canepa, cuyo currículum es excelente como arbitraje, y acá se lo alcanzo entonces para que usted lo tenga presente. En otras palabras, estaba haciendo, ¿no es cierto?, algo no solo inmoral, sino delito, ¿no? Estaba cometiendo un delito. Por ética lo denunciamos en el Congreso, que sabíamos que eso no iba a tener mayor repercusión, o sea, mayor consecuencia dentro del propio Congreso, pero sí tuvo repercusión en medios. Bueno, salió después a decir de todo contra nosotros, que nos iba a demandar, etcétera, pero ahí quedó porque la carta era firmada por él como congresista de la República, ¿no? Bueno, felizmente este señor no fue reelecto. Pero ¿qué pasó en el Congreso entonces, después de que el presidente Kuczynski, en ese paquete de decretos legislativos que se aprobaron entre diciembre del 2016 y enero del 2017, cuando se tomaron algunas medidas por delegación de facultades del Congreso, aprobaron, haciéndole caso a la Comisión Presidencial de Integridad, un decreto legislativo para que todos los arbitrajes del Estado fueran institucionales, ya no ahora, ¿no? ¿Y qué pasó en el Congreso? Pues en el Congreso se comenzaron a mover rapidísimo para, en mayo, porque eso se aprobó en enero del 2017, en mayo del 2017 derogaron el decreto legislativo. Y lo derogaron no con una explicación de que no estamos de acuerdo o que queremos que continúe, no, era una norma que contenía una serie de modificaciones o derogatorias de varios aspectos contenidos en los distintos decretos legislativos, y lo único que decía era, pues, cámbiese, modifíquese el numeral 2 del artículo tal de la ley tal, modifíquese tal, deroguese el artículo 3, o sea, el que quería entender qué decía ahí tenía que irse a buscar pues un montón de documentos antes de saber de qué se estaba hablando. Con eso se derogó el decreto legislativo, le pasamos la voz al Ejecutivo, bueno, me imagino que podrían haberse dado cuenta también ellos, pero entonces el gobierno observó, quiere decir que no se promulgó la derogatoria. Pero en estos casos el Congreso, cuando le observan, tiene siempre la potestad de ir por insistencia y ellos mismos aprobar la ley. Estaba en el trámite de la insistencia y listo en agenda para que el Pleno lo aprobara y de una vez quedara ya sin vigencia este decreto legislativo. Y al mismo tiempo, en paralelo, ¿no?, en la Comisión de Justicia estaba el proyecto, el de URE, ese que quería obligar a los centros a mantener a los árbitros. Bueno, estaba ese proyecto otra vez puesto, digamos, a discusión para ser aprobado, ya por, no era URE, sino por un congresista de Ucayali, me parece, Uchuñagua, muy amigo del señor Canepa, ¿no? Entonces, ese proyecto también estaba listo, tanto así que me llamó alarmado el congresista de Belaunde, que estaba presidiendo en ese momento la Comisión de Justicia, y me dijo, yo no entiendo bien de qué se trata esto, pero la presión que tengo en este momento por parte de varios congresistas para que esto salga sí o sí, es enorme, me dijo. Entonces fuimos a conversar con él, le contamos de qué se trataba el asunto, que era una cosa que no debería pasar, ¿no? Y entonces él hizo lo posible para que eso se discuta y que no pasara así de fácil. Gracias a él esto se mantuvo todavía, digamos, encarpetado porque estaba en esa comisión. Pero hubiera salido igual, porque ustedes saben que después vinieron los cambios políticos y él tuvo que dejar la presidencia de esa comisión. Lo que pasa es que apareció en el país, en España, ¿no?, la noticia de que Horacio Canepa había recibido $1,5 millones en una cuenta en Andorra. Como consecuencia de eso, Horacio Canepa ahora es colaborador eficaz del Ministerio Público y le ha echado dedo a un montón de árbitros, y entonces está la cosa que arde, ¿no? Y los congresistas se quedaron callados. Pero una de las que estaba detrás de esto era Úrsula Letona. Y lo que acabo de comentar, por eso lo traía a cuento, es porque me ha indignado ver. Miren, la Unidad de Inteligencia Financiera es la que persigue lo que es lavado de activos. Donde existen estas oficinas, que es casi todo el mundo, tienen atribuciones para ir de frente a cuentas bancarias y a las declaraciones de renta, lo que tiene la SUNAT entre nosotros. Acá durante años se han negado a darle esas atribuciones. Ahora las tiene a media agua, porque no le han querido dar todas las que pidió. Pero durante 8 años, ¿no?, esto se lo impidieron. Y en el Congreso anterior, si ustedes revisan las actas
¿quién fue el congresista que más estuvo en contra y que al lado de Galarreta consiguió que no se las diera? Joaquín Ramírez. ¿Se imaginan ustedes por qué? Bueno, al lado de la Unidad de Inteligencia Financiera había que darle también atribuciones a la Superintendencia de Banca y Seguros para que vigila las cooperativas de ahorro y crédito. En el Perú han crecido como hongos estas cooperativas. Y últimamente más. Concentran un montón y todo el mundo sabe que manejan plata de lavado. Han crecido sobre todo en el Brain. Y no le quieren dar a la Superintendencia de Banca y Seguros esta atribución. Se niegan a darla. Ya hay proyectos que han sido aprobados por comisiones y no ponen en base. ¿Y qué ha hecho ayer la congresista Úrsula Letón? Ha salido con una norma diciendo no hay nada en contra de supervisarla, que se le supervise, pero vamos a crear una superintendencia especial, no la de Banca y Seguros, una superintendencia de la solidaridad, para el cual modificamos la Constitución. Eso supone 4 años antes de que pueda modificarse la Constitución, ¿no es cierto? O sea, esa señora es una sinvergüenza en mi juicio, y por eso lo quería compartir con ustedes. Bueno, el Estado está en esta situación penetrado, está impedido, creemos nosotros, de poder actuar o reaccionar por sí mismo. Necesitamos que la sociedad civil se movilice. Y si bien, como también ha quedado aquí planteado, hay mucho trabajo en diferentes lugares del país y se viene haciendo cosas contra la corrupción, pero no estamos articulados, no estamos organizados. Entonces tenemos que organizarnos, y en esto estamos en este momento, y era lo que más me importaba comentarles aquí. Estamos trabajando pues con Foro Solidaridad, con ANC, bueno, esperamos que esto suponga también entonces articular con CONADES, con Transparencia. Estamos también con varios colectivos que se han venido sumando a esto, y vamos a seguir sumando más organizaciones, Proética por supuesto. Lo que queremos es crear una gran red, ¿no?, de todos los que estamos interesados en por lo menos afrontar el tema de la corrupción, pero con toda seriedad, y hacer que en ese esfuerzo se sumen quienes desde el Estado tengan real voluntad de comprometerse en esto, que nos tememos son los menos, ¿no? Bueno, y por esa razón tenemos ahorita 2 cosas que estamos planteando. Una, pelear que se quede todavía, como la Constitución lo permite, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al frente de esa institución. Es muy peligroso que él deje el cargo, y quienes le están ahora como tiburones rodeando para que deje el cargo ya, porque el 7 de junio van a reunirse la Junta de Fiscales Supremos y teóricamente van a elegir a alguien que lo reemplace, no están allí porque quieran luchar contra la corrupción. Por lo menos Sánchez, a quien le podemos también señalar que tiene algunos defectos en su conducción, pero es una persona honesta y es un tipo que sabe de derecho. Y sabe lo que es su función, porque ha hecho su carrera en el Ministerio Público. Y este momento es cuando recién el Ministerio Público va a comenzar a tomar toda la información que se necesita para poder generar los juicios, porque no nos equivoquemos. Ustedes ven que de vez en cuando un juez sale a decir algo, decide algo en la sala, pero son incidentes. Ninguno de estos procesos importantes se encuentra ya ante un juez o ante un tribunal. Eso tiene que ocurrir cuando el Ministerio Público acuse, y todavía no acusa. Y están recién en la etapa en la que podrían comenzar ya a acusar, porque recién van a recibir la información, por ejemplo, de Brasil, han recibido todo respecto al financiamiento de campañas, pero ahora van a tener que recibir la información respecto a las coimas, que es lo que más nos importa. Entonces el cambio de timón ahí es muy grave, no hay que dejar que eso ocurra, y bueno, ya vamos a ir haciendo conocer algunas cosas que estamos empeñados en hacer para que pueda permanecer, como dice la Constitución, el fiscal de la Nación se elige por 3 años y puede quedarse 2 años más. Y lo otro es una campaña contra la inmunidad. Queremos bajarnos la inmunidad parlamentaria. En Colombia, la inmunidad parlamentaria, ¿por qué se la han echado abajo? Porque Pablo Escobar, para que no lo puedan capturar, se hizo parlamentario. Esa elección entonces lo llevó a eliminar la inmunidad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Estamos con un Congreso lleno de gente que debería estar ante los tribunales, y cada vez más los incentivos son mayores para ir al Congreso por esta forma de manejar la inmunidad, que incluso va contra la propia Constitución, pero como pone en manos de del propio Pleno del Congreso la decisión de que finalmente el Poder Judicial pueda procesar. Son varios los casos de gente que cometió delitos antes de ser congresista, pero igual no quieren que se les procese y no dejan que se les procese. En consecuencia, esta campaña, que va para largo, pero la estamos comenzando a diseñar, les vamos a pasar la voz, y a ver, lo que sería ideal es que
por ejemplo, en determinado momento en todo el país hagamos o estamos en condiciones de hacer una movilización muy fuerte para evidenciar de que estamos decididos a llevar esto adelante. Es cierto que hay una congresista que ha hablado del tema, bueno, que se sume pues, pero no tenemos que sumarnos a ella. En realidad la única posibilidad de que esto se pueda concretar es que la sociedad civil se ponga de pie. Bueno, gracias, eso.